comienza un programa que conecta. A partir de ahora, Angélica Bulnes y Andrea Vial presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas para resumir lo más relevante del día. Desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. 6 de la tarde y comienza Conexión Tele 13 en este día, miércoles 29 de julio. Y ustedes saben, les he comentado que Ramón Ulloa está de vacaciones y hemos tenido unas conductoras invitadas. Y hoy día la tenemos trabajando desde la mañana muy temprano. Andrea Vial va a estar aquí con nosotros en Conexión Tele 13. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, María Angélica, por la invitación. Acá podemos retomar todo lo que nos quedó en el Rat Pack de la mañana. Todo lo que nos falta. Todo lo que Iván Valenzuela no nos dejó seguir hablando. Así que bueno, vamos a hacer conexión con la Andrea Vial, con una temperatura de 14,8 grados Celsius en la ciudad de Santiago, y con el debate impulsado por el Partido Republicano, por el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, acerca de la idea de privatizar Codelco. Tema en el que además vamos a ahondar más adelante junto a nuestro columnista Ascanio Cavallo, porque es miércoles de Ascanio. Además, abordaremos el emplazamiento de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, al gobierno respecto a las posturas sobre el alza arancelaria de Estados Unidos. Y también haremos conexión con el Plan Nacional de Búsqueda a raíz del caso de Bernarda Vera. Ya hablamos en la mañana en Mesa Central, una entrevista con Pascal Bonnefoy, que fue parte del plan de búsqueda, así que vamos a seguir ahondando en esa materia. Y comentaremos qué se sabe acerca del vietnamita que falleció en Talcahuano a causa de malaria. Eso ya está confirmado. Exactamente. Y en una noticia de último minuto, ENAP informó recién que vuelven a subir los precios de los combustibles porque las últimas veces habían bajado. Claro. Ya, y ahora vuelven a subir, todo esto producto de las cosas que han estado ocurriendo con el petróleo producto de la guerra. Las gasolinas de 93 y 97 octanos van a tener un alza de 32,9 pesos por litro, mientras que el diésel va a subir en 28,5 pesos. El queroseno y el gas licuado de petróleo de uso vehicular no tienen variación en sus precios. Así que de esta forma comienza Conexión Tele 13. Moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile. TEC, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Y Clínica Santa María llegó a los dominicos. Presentan Conexión Tele 13. El gobierno descartó impulsar la privatización de Codelco luego de que la idea fuera planteada por el presidente y senador del Partido Republicano, Arturo Esquella. Desde la oposición también rechazaron la medida, señalando que los desafíos de la empresa estatal se enfrentan con mejor gestión y más transparencia. Como todas las tardes, está aquí con nosotros Asunción Chasman, que nos pone al día y profundiza en las noticias. Muy buenas tardes, Angélica y Andrea. Bueno, tras el portazo del gobierno, Esquella defendió la propuesta de que entren recursos privados a la estatal, señalando que para nadie es sorpresa el estado en que se encuentra la compañía. En ese sentido, enfatizó en la importancia de abordar este debate con altura de miras. Si se siguen haciendo las cosas tal cual como están hoy día, no solo se pierde competitividad, sino que el día de mañana no se va a contar con los recursos que le aporta a la nación y que son tan importantes para sacar adelante las necesidades del país. El debate que a algunos los escandaliza hay que tenerlo con altura de mira, con argumentos, con información, y eso es lo que nosotros estamos invitando. Si es que una de las alternativas es inyectar capital privado en algún modelo que se pueda estudiar, por supuesto que no hay que restarse a esa posibilidad. Sin embargo, desde Chile Vamos se distanciaron de la medida, señalando que las prioridades en este momento son otras. En la misma línea, el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Minería, Antonio Rivas, afirmó que la privatización de Codelco no es la discusión que Chile necesita.
Si Codelco tiene desafíos, se enfrentan con mejor gestión, más eficiencia, mejorar la transparencia de la administración, entregando un patrimonio que pertenece a todos los chilenos. Mientras se instala esta discusión, el país sigue viendo problemas que sí requieren respuestas urgentes. Polémicas que han involucrado a distintas autoridades del gobierno, renuncias y otras controversias que han ocupado la agenda pública. Creo que no debemos perder el foco en exigir explicaciones y soluciones sobre esos temas. En tanto, el economista Sebastián Edwards contradijo el diagnóstico del expresidente del directorio de la cuprífera, Máximo Pacheco, quien en una entrevista en El Mercurio descartó que la compañía enfrentara una crisis. Edwards discrepó con la evaluación y sostuvo que la estatal requiere una cirugía mayor. La idea surge en un escenario complicado para Codelco. El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, aseguró la semana pasada en Tele 13 Radio que la compañía enfrenta una deuda 4 veces mayor a la que tiene cualquier otra gran empresa del rubro. Bueno, no es una idea nueva esta. Yo estaba revisando que cada cierto tiempo, y ojalá Ascanio nos va a poder recordar mejor, cada cierto tiempo surge la idea de privatizar Codelco en la historia de Chile. Y yo pensaba, tendríamos que discutir primero si un Codelco privatizado genera más recursos o menos recursos al Estado chileno. O sea, partamos por ahí. No es garantía de privatizar que entren más recursos. Pero eso lo dejamos de lado. Hoy día la pregunta, yo creo, Angélica, que se plantea es si efectivamente Codelco está en una crisis o no. Y llama la atención la declaración de Sebastián Edwards, que el economista Sebastián Edwards, que ha dicho que luego de dejar en claro que él es muy amigo y le tiene mucha estima al expresidente Codelco, Máximo Pacheco, pero que va a discrepar con él por una entrevista que dio Pacheco el fin de semana, Claro. donde dice que no hay ninguna crisis en Codelco. Claro, reconoce los problemas que hay. Dice que hay desafíos, pero que no está en crisis. Pero Sebastián Edwards dice que no, dice lo contrario, dice voy a discrepar de mi amigo Máximo Pacheco. Entonces no es una crítica a Máximo Pacheco. Claro, pero creo que Codelco está en este momento en una crisis profunda y requiere de cirugía mayor. Complicado yo creo este tema porque además llama la atención como la crítica tan férrea hacia la administración anterior de Codelco. No sé si tú recuerdas en otros cambios de gobierno si fue tan así. No, y además acá fue bien tenso. No, muy Acuérdate tenso todo. cuando expuso Máximo Pacheco ante las nuevas autoridades, no fue como en un clima, no fue algo fluido. Sí. Ahora, yo creo que es importante algo que Pacheco lo viene diciendo desde que cuando asumió la presidencia Codelco, y es que Codelco tiene un dueño, todos nosotros, al que hay que entregarle todas las utilidades. Y él en algún minuto consiguieron que el 30% de las utilidades pudieran ser reinvertidas en la propia empresa. Pero efectivamente es un cliente que exige hoy día el 70% de las utilidades. Entonces, tampoco es un cliente tan fácil. Y lo segundo, que me recuerdo que hablaba Pacheco mucho, era de todos estos cambios estructurales que había que hacer y todas estas inversiones en infraestructura que había que hacer, porque, bueno, es verdad que Codelco venía con problemas desde hacía varios años, y que yo me imagino que eso también requiere de un tiempo, una vez que se realizan estos trabajos, estas inversiones, que son todas a 10, 15 años plazo, requiere un tiempo para ver cuáles son los frutos que rinde, si es que los rinde. Mira, Sebastián Edwards dijo esto, que esta idea de que Codelco sí está en crisis, en que contradice lo que había planteado anteriormente Máximo Pacheco, que es el expresidente ejecutivo de Codelco, en un seminario que hubo esta mañana del directorio, sí, en un seminario que hubo esta mañana en un seminario de Moneda Patria Investment. Uh-huh. Muy concurrido en el Hotel W, donde expuso el ministro Quirós, el ministro de Hacienda, donde vino también José Luis Daza desde Argentina, viceministro de Economía de ese país, y que conversó también con Sebastián Edwards. Entonces ahí aparece este tema en los pasillos, o sea, como
fuera del seminario, parte de la conversación había harta gente hablando del tema Codelco. Era un tema porque como esto apareció ayer, lo plantea bien sorpresivamente el presidente del Partido ¿Y lo Republicano. habrá planteado por qué venía a este seminario? No creo, ¿No? yo creo que es porque están todos en... Bueno, está esta idea de que termina la tramitación de la mega reforma y qué es lo que viene ahora, pero también pareciera que en el Partido Republicano está más o menos revuelto sobre cuándo empieza a aparecer en el gobierno una agenda de ellos que más allá de la seguridad Ya, y el como atender a su crecimiento. público. Exactamente. Y entonces tú veías el proyecto que pusieron los libertarios, Escucha su corazón. Ayer el diputado Agustín Romero también planteó esto de penalizar a las personas que comercialicen medicamentos abortivos. Entonces empieza a aparecer otra agenda. Bueno, y dentro de este seminario no solamente aparece arriba del escenario el tema, sino que se hablaba abajo. Y ahí yo estuve con el diputado Agustín Romero. Entonces le pregunté por esto. Le dije, ¿por qué aparece ahora la privatización de Codelco? Entonces me dice, mira, esto es parecido, porque Codelco se ha endeudado bastante en los últimos años. Claro, Y claro, ha pagado parte claro. de esa deuda con lo que produce, pero de todas maneras parte de sus utilidades se están yendo a pagar esta deuda que ha crecido mucho y que es muy difícil de contener. Entonces me decía, mira, esto es igual que cuando los alcaldes dicen que el Fondo Común Municipal se va a compensar con los impuestos de una señora de tal comuna. O sea, acá también los chilenos estamos pagando, como que usaba el mismo argumento, estamos pagando los chilenos la deuda de Codelco. Que es distinto porque Codelco genera la plata con que paga la deuda, pero me decía, claro, pero esas platas se dejan de usar en otra cosa. Entonces, me dice, creo que es importante poner este tema. Él me decía, probablemente en este momento, ha quedado claro porque el gobierno, salió el ministro Mas y salió el todos le ministro cerraron la Expresa a puerta. decir que no está esto del plan, que sí está. Bernardo Fontaine, el presidente del directorio de Codelco, estuvo la semana pasada acá y también dijo que no estaba por la idea de privatizar, pero sí de vender algunos activos, como sí algunas ideas que ayudan como a reorganizar la compañía, pero de todas maneras, dice, pero igual hay que poner este tema, porque es un tema que una parte de la derecha siempre ha querido. De hecho, el presidente de la UDI... Pero será de la derecha más extrema, porque la derecha más extrema generalmente en este tipo de temas es mucho más proteccionista. No es tan abierta ni tan liberal. Eso a mí me llama un poco la atención. Mira, el presidente de la UDI, Chile Vamos, Guillermo Ramírez, el diputado, dijo que ellos de este tema le parece que es un tema importante, que ellos lo han propuesto anteriormente, pero que hoy día la prioridad no está acá. O sea, que hay otras prioridades y que eso fue como un poco a lo que se supone que llegó este gobierno, para empezar a ordenar el tema de seguridad. Entonces dice, las prioridades hoy día no están puestas acá. Más bien distrae de la agenda con la que tenemos que seguir avanzando. Pero viene esa pregunta también, Andrea, que es como, ¿con qué agenda? La mega reforma fue un gran proyecto, ya está prácticamente a punto de terminar y por eso el ministro Quirós se veía muy cómodo hoy día exponiendo en este seminario también, porque estaba como de alguna manera cosechando, mostrando que se logró tramitar muy rápido. Claro. Pero ¿qué viene ahora? Él habló de la reforma del mercado de capitales, pero también ¿qué viene ahora? Porque ahí estaba hablándole a ese pero le podemos público. proponer algunas cosas. Como O sea, aparte de seguridad. podemos educación. abrir un debate. Sí, sí, abrámoslo, Los abrámoslo. auditores de No, Tele pero- 13 Radio. Pero a ver, ¿Con qué educación, seguimos? Educación. Educación es un gran tema que no está arriba de la mesa con la fuerza que debería estarlo. Hoy día hay un proyecto que se está viendo en el Congreso sobre el SAE, precisamente, bueno, pero educación Es un tema tremendo controvertido. Sí, El sistema de claro, admisión de admisión escolar. escolar. Y ahí están los Eh, temas también como de violencia escolar, el proyecto Escuelas Exacto, Protegidas, y que claro, ya salió. que habría que evaluarlo, a ver si está funcionando lo que salió de ese proyecto. Claro, porque salió medio acuérdate trunco que el Tribunal del Tribunal Constitucional Constitucional. le cortó las alas en lo que era bien medular para el gobierno. Ujú. Y después está todo el tema de seguridad, si seguimos con problemas, o sea, no se ha resuelto No. lo que se ofreció resolver. Bueno, eso viene el tema empleo también, pero el tema seguridad, te has fijado que el ministro Arrau, que asumió después de la salida de Trinidad Steiner y como intempestivamente, o sea, él estaba feliz en obras públicas y se tomó su tiempo, ha estado recorriendo el país, haciendo hartas pautas, pero no sé si te fijaste que se tomó casi 2 meses o más en salir a dar sus primeras entrevistas. Y, por ejemplo, esta semana estuvo acá en Tele 13 Radio, su primera entrevista radial.
porque vemos que efectivamente, ahora que termina la tramitación de la mega reforma, entonces deberían empezar a desplegar proyectos en materia de seguridad, y por eso estamos viendo que el ministro empieza a salir ya también. Así que, pero lo de Codelco, que es donde empezamos esta conversación, bueno, desordenó un poco esa discusión. Vino a desordenar, le metió un tema al gobierno en el que no estaban preparados ni estaban interesados, porque hay una serie de cosas que quieren hacer en Codelco que se supone que van a presentar como en septiembre. Bueno, seguirá esta discusión. En Conexión Tele 13, el tema del día. El tema del día, un segundo tema del día, la actualización de aranceles. La presidenta del Senado emplazó al Ejecutivo a ordenar sus posturas ante la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel del 12,5% a las exportaciones chilenas, luego de que 2 ministros dieran sus visiones críticas a la medida del país norteamericano. En tanto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores siguen en conversaciones para revertir el alza de tasas. Mientras la Cancillería ha abordado el tema haciendo llamados a seguir negociando, el ministro de Defensa, Fernando Barros, dijo que los aranceles generaban dudas en la cercanía entre Chile y Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, indicó en Radio 13C que no puede estar de acuerdo con una medida que afecta a los productores chilenos. Pero a mí lo que más me molesta es el argumento que se ha dado. Y ahí es donde está el pretexto o la chiva, como en algún momento señalé. Porque decir de que esta medida arancelaria se aplica porque en Chile supuestamente existe trabajo forzado, perdóname, y particularmente en el sector agrícola, como también en el sector salmonero, perdóname, yo como ministro de Agricultura eso no lo puedo aceptar porque eso es mentira. Ante las declaraciones cruzadas del gabinete ministerial, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que lo mínimo sería ver al gobierno ordenado en sus dichos respecto al tema. Núñez aseguró en Emol TV que no estamos para opiniones personales, sino para tener una sola voz del gobierno. Tras su participación en el Seminario Nacional de Infraestructura, el expresidente Eduardo Frei señaló, luego de reunirse ayer con el canciller Pérez Maquena, que Chile ya se encuentra en negociaciones para revertir las tasas aplicadas por Estados Unidos, pero que la situación será difícil a nivel global mientras dure la guerra en Medio Oriente. Ya hay conversaciones que se han iniciado para que Chile pueda recuperar esos valores, y eso ya se ha hecho, por ejemplo, en toda la minería del cobre. Casi el 50% de todo lo que Chile exporta está sin esas tasas. Y por lo tanto hay algunas cosas que hay que resolver, y para eso vamos a tener representantes de United States ya a mediados de agosto a Chile para seguir negociando. Bueno, ahí escuchábamos al expresidente Frei, pero la experta acá en el tema aranceles es Andrea Vial, porque ayer, no sé si la escucharon, pero en Página 13 hizo una muy interesante intervención sobre este tema. Nos puso al día en qué está. Es que yo creo que hay que tener claro una cosa, y estaba escuchando al ministro Campo, que dice que La chiva. la chiva del trabajo forzado, pero no el trabajo forzado en Chile. Lo que dijo el gobierno norteamericano, la razón que dio, y que probablemente sí es una excusa, eso nadie lo duda, es que subió aranceles a un grupo. Primero investigó a un grupo de 60 países para ver si aquellos países que estaba investigando importaban bienes que provenían de países con trabajo forzoso. O sea, se fiscalizaba bien que llegaba a su país. Exacto. Si se preocupaba en la aduana de tener una listita o de impedir que se importaran bienes de esos países. Primero estudió estos 60 países. Descubrió que un grupo de países sí tenían legislación y que se preocupaban de que no entraran productos que venían de países con trabajo forzoso. Fuera. Esos quedaron con 10%. Porque todo esto son impuestos que tuvo que cambiar el gobierno de Trump a raíz de que la Corte Suprema norteamericana le dijo que era ilegal cobrar los impuestos del famoso Día de la Liberación el año pasado, cuando le puso impuestos parejos 10% a la mayoría de los países del mundo, porque hubo economías a las que le puso más.
Entonces necesitaba recaudar por otra vía. Y buscó entonces esta sección 301, creo que se llama, para poder recaudar, y la razón que dijo aquellos países que están compitiendo conmigo y que están y donde hay competencia desleal, digamos. Entonces, agarró estos 60 países ya. Los que tenían legislación para poder impedir la entrada de perfecto, ya, fuera. Y después hubo otro grupo de países, porque esto partió como a finales de marzo, la investigación. Hubo otro grupo de países que reaccionaron a esto, y en el intertanto, entre que parte la investigación y que fija los aranceles finales, dijeron, sí, nosotros estamos pensando en una legislación para preocuparnos que no entren productos que provengan de países que trabajan, que utilizan trabajo forzoso. A esos países también los perdonó, también les puso 10%. Y después quedaron los países que supuestamente, yo no sé, el canciller fue 3 veces a Estados Unidos a hablar sobre los este gremios tema. chilenos del vino, de distintos Todo, sectores. o sea, hubo más Fueron de las ONG también, sí, 2 que ha sido ONG, muy que polémico. se le ha dado mucha importancia a las 2 ONG, pero por favor, Porque o sea, lo que dicen es que las ONG influyeron. no defendieron los intereses de Chile, sino que denunciaron que no había la legislación adecuada para impedir el trabajo forzoso. Imagínate la suerte de la ONG, la fuerza que tendrían de haber logrado esto. No, digan, si seamos sinceros. No fue por culpa de la ONG que nos subieron los aranceles, de ninguna manera, porque no son considerados en esos niveles. Ahora, ¿qué pasó con Chile? Que nos suben del 10% al 12,5%, porque aparentemente nosotros importamos bienes de países con trabajo forzoso, o al menos no tenemos legislación para impedir aquello. Porque ellos no investigan si importamos o no importamos, es si tenemos la legislación para impedir que eso ocurra. Y resulta que acá se creó toda una confusión, como si nos hubiesen acusado de que acá en Chile había trabajo forzoso. Nunca Estados Unidos nos ha acusado de eso. Eso no es lo que le interesa. Le interesa subirnos los aranceles para poder recaudar más. Eso Pero si la pregunta es acá, si esto iba a ocurrir, tuviéramos la legislación que tuviéramos, o si fue al final una decisión técnica, que es lo que dice, por ejemplo, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, cuando él está diciendo esto es una chiva, está diciendo el argumento con que nos subieron los aranceles no es real, no es técnico, y nos iban a subir los aranceles igual, que también es lo que han dicho desde la Cancillería, también que decía, esto no fue una sorpresa porque sabíamos que venía, porque es una cosa más política que técnica. Ya. Puede ser. El problema es que Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ya. Un tratado de libre comercio que dice que todos nuestros productos entran a Estados Unidos con arancel 0. O sea, ni siquiera estamos hablando de 10%. Ya el 10% nos debería haber caído muy mal. Claro. O sea, nosotros eso deberíamos... ya pasaba por encima del tratado que tenemos. Exacto. Y no muchos países en el mundo tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. Fíjate que México y Canadá, que quedaron con arancel 10, ya que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos y quedaron con arancel 10, pero quedaron con arancel 10 en los productos que no están en el tratado. O sea, da lo mismo. Siguen teniendo 0 en los productos que a ellos les interesa importar a Estados Unidos. Y resulta que nosotros, que debiéramos de tener 0, ni el vino, ni los arándanos, ni la madera, debieran entrar a Estados Unidos con ningún tipo de arancel, nos están poniendo un 12,5. Ya, ¿y por qué no protestamos como país por eso? ¿Por qué no llamamos al embajador? Bueno, porque parece que somos muy amigos de Estados Unidos. ¿Sí? Es que ese es el otro tema. Y porque no es tan fácil pelearse con Estados Unidos, menos en estos tiempos. No, pero a lo mejor es mejor ser como Alcevía de la Pérgola de las Flores, o sea, escuchar a todos los lados y después hacer lo que uno quiere y hacerse el simpático con las dos fuerzas. Si eso es. Tú dices las dos fuerzas, estás hablando de China y Estados Unidos. Claro, no alinearnos exclusivamente con Estados Unidos. No, porque mira el costo que ha tenido, o sea, es demasiado... A ver, yo creo que hay que ser súper ingenuo, yo lo decía ayer, pienso que la gente que vota por la derecha o que tiene un pensamiento más de libre mercado, por ejemplo, para ellos debiera ser, pero una humillación que te digan que Trump es de derecha. Si Trump no es de derecha, Trump es un proteccionista de tomo y lomo. O sea, es un tipo además muy poco confiable. Entonces,
Hoy día lo que está esperando la Cancillería, yo tengo entendido porque están haciendo todo tipo de esfuerzos, no me cabe ninguna duda que se están haciendo todo tipo de esfuerzos para rebajar este arancel. O sea, mantenerse negociando. Exacto. Pero ¿Qué también nos la van a pedir pregunta a es cambio? ¿qué nos van a pedir Exacto, a cambio? ¿a cambio de qué? Exacto. Porque no es gratis esta ¿Qué negociación. es lo que vamos a tener que firmar para que nos bajen del 12,5 al 10? Le Cuando nos podríamos debieran bajar preguntar al 0. al canciller todo eso. Si mañana es el canciller, hay que preguntarle a él. Exactamente. Conexión Tele 13. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, culpó al gobierno anterior, al gobierno de Gabriel Boric, por no reaccionar de forma oportuna ante el caso de Bernarda Vera. El ex secretario de Estado, Jaime Gajardo, aseguró que los detalles de la investigación sí fueron facilitados de forma oportuna. A través de su cuenta de X, el ex ministro de Justicia, Jaime Gajardo, rechazó los dichos de Rabat, descartando que la información haya permanecido estancada durante su gestión. Además, acusó al ministro de atribuirse logros de una investigación judicial reservada y calificó el Plan Nacional de Búsqueda como un hito histórico. El jefe de la cartera, Fernando Rabat, afirmó que el gobierno, mediante el Consejo de Defensa del Estado, tiene derecho a requerir la restitución total de la pensión que se le otorgó a la familia de Bernarda Vera. Además, confirmó que existen al menos 9 casos de la misma naturaleza. Y en Mesa Central, la periodista Pascal Bonnefoy afirmó que se trata de un suceso excepcional y que no puede servir como gatillante para revisar la calidad de desaparecidas de otras personas. Fue un sufrimiento terrible cuando desapareció para ellos, fue otro sufrimiento cuando se enteraron por nosotros de que seguía con vida, y ahora todo lo que se ha dicho en estos días respecto de que engañaron al Estado, que hay fraude al fisco, que restituían los fondos, etcétera, es más sal sobre la herida, digamos. ¿Qué caso este? Sí, yo recomiendo mucho la entrevista de la mañana a Pascal Bonnefoy. Claro, que ella es una periodista que trabajó, una periodista con mucha trayectoria, y que trabajó en el plan de búsqueda. Sí. Y ella entonces, y lo que contó hoy día en la entrevista, es que ella empieza a escuchar los primeros rumores de que Bernarda Vera podía estar viva y empieza a seguir esa pista, porque existían rumores desde hace años, pero nadie, y eso es lo que explica, precisamente para eso es el plan de búsqueda. Ella empieza a seguir esos rumores y empieza a escuchar, a ver que hay más cosas, hasta que finalmente dan con un documento que muestra que hay una Bernarda Vera que en el año 70 y algo, desde Argentina viaja a Suecia. Y entonces es como el primer documento que tienen que podría presentarse como una evidencia de que hay una Bernarda Vera que responde a las características de esta persona que figuraba como detenida desaparecida en el informe de la Comisión Rettig, que podía ser ella. Y entonces justo al mismo tiempo un equipo de Chilevisión da con esta mujer en Argentina en la dirección que la tenían. Eso ocurrió el año pasado y ahora lo que se acreditó vía prueba de ADN es que Bernarda Vera, la que estaba en Argentina, es la persona que figuraba como detenida desaparecida. Claro, y lo que tiene muy, muy complicado, digamos, a quienes han trabajado en el plan de búsqueda, o indignado, a lo mejor quizás es la palabra correcta, es que el ministro de Justicia esté dudando, digamos, del trabajo que se ha hecho, porque en parte dijo tuvieron toda la información y no la entregaron. Y resulta que esta es una investigación muy compleja. Como tú contabas, Pascal tiene además mucha experiencia en investigación, porque hace investigación periodística. Bueno, tiene un gran libro sobre Chuquicamata, por ejemplo. Y ella lo que cuenta, y esto está todo documentado, porque eso es bien importante también, o sea, están todos los antecedentes de cómo fue esta investigación y en qué momento se le avisa a la justicia, en este caso al juez Mesa. Y la pregunta que a lo mejor uno podría estar haciéndose es cómo es que se logra el ADN de Bernarda Vera para decir que Bernarda Vera es Bernarda Vera, porque Bernarda Vera una suplantación de identidad también, ¿no es hace más de 50 años que se fue de Chile, todo esto porque estaba perseguida, porque se habían tomado era grupo mirista, cruza la cordillera, desaparece y nunca más dio señales de vida acá en Chile, nunca más se trató de contactar con sus padres ni con su hija. Ni con su hija, claro. Y entonces... Y la hija empezó a buscarla por todos lados. O sea, la hija creció creyendo que su madre había muerto. Y sus padres murieron creyendo que había y ella muerto. nunca dio señales de vida. De repente este reportaje de televisión dice,
encontramos a esta mujer que responde a las características de Bernarda Vera, pero Bernarda Vera nunca quiso ser dio una encontrada. entrevista ni nada. Entonces, ¿cómo se logra hacer esa ¿Sabe? prueba de ADN, Andrea Vial? Mira, el juez hizo algunas gestiones con la policía argentina como para tratar de contactarla, pero le fue mal. Y yo tengo entendido entonces que él en una gestión personal logra ubicar a Bernarda Vera. El juez acá en Chile, el juez juez Mesa, Mesa, que sigue sí. las causas de derechos humanos, Exacto. el ministro en visita de las causas de derechos humanos, Correcto. entre otras esta causa. Claro. Y la contacta por Zoom de Ya. forma voluntaria. O sea, la contacta y le pide si pueden hablar de forma Perfecto. voluntaria. Ella le reconoce que efectivamente ella es Bernarda Vera, que ella es una de las del grupo de los miristas que salieron de Chile. Y entonces el juez le pide también de forma voluntaria si le puede mandar una prueba de su ADN para contrastarla. Y la contrasta con el banco de datos de perfiles genéticos que tiene el Instituto Médico Legal y que lo logró en un minuto que no sé si te acuerdas que hubo una campaña que se le pidió a familiares de detenidos desaparecidos que por favor entregaran muestras de su ADN para en la eventualidad de encontrar pasara su esto. cuerpo, Claro. sobre todo No encontrar estaban los pensando en que cuerpos, apareciera, exacto, claro, una persona viva. pudieran Estaba- identificarlo. Entonces, el ADN de Bernarda Vera se contrastó con el de sus padres. Sus padres también voluntariamente habían dejado muestras de Porque sus ADN. padres ya en murieron. este banco, pero sus padres murieron. Claro. Pero sí está viva la hija y entiendo que unas hermanas, que es parte de toda esta historia. Conexión Tele 13. El Instituto de Salud Pública confirmó que el marino mercante que murió en Talcahuano padecía malaria, por lo que se descartó que se tratara de un cuadro de fiebre hemorrágica. Al no existir riesgo de contagio, la embarcación podrá continuar su viaje. La víctima era un hombre de 29 años de origen vietnamita, quien fue internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano y según informaron las autoridades, el barco zarpó desde Singapur y tuvo un paso por África. La embarcación se encontraba en cuarentena frente a las costas de Tomé y ahora podrá continuar su viaje al próximo puerto. Por su parte, la Seremi de Salud de la región del Biobío, Isabel Rojas, explicó que la malaria es transmitida principalmente por mosquitos del género Anopheles, que no tienen presencia en la zona, por lo que no existe riesgo de contagio para la población. 6